Hablaremos hoy, ya que estamos, de antiguas asociaciones de ladrones. Y empecemos ya. Diodoro de Sicilia ha referido que cuando un egipcio quería dedicarse al robo, no tenía que hacer más que presentarse frente a un jefe de partida y alistarse en una banda. Y desde ese momento trabajaba por cuenta de ese jefe, a quien debía llevarle todo el producto de sus afanos, a cambio de ciertos beneficios que a modo de prima se le aseguraban, ¿no? Eso es lo que yo llamo una organización perfecta del choreo. Es el capitalismo, básicamente. Se habían dictado incluso terribles castigos contra los afiliados poco escrupulosos. Es decir, los ladrones imponían castigos terribles para aquellos que fueran deshonestos. Qué curioso ver ladrones auspiciando la necesidad de una propiedad inviolable, la de ellos, justamente desde el momento en que la propiedad cae en sus manos, pero no antes. Es decir, la propiedad es inviolable desde que cae en mis manos. Antes no. Es un concepto extraordinario. Un detalle curioso. La persona que era víctima de un robo se dirigía a los jefes de las partidas, que eran conocidos por todos, sí, como siempre. Describía la clase de objeto robado, el lugar, la circunstancia del robo, y mediante el abono de la cuarta parte de su valor, recobraba lo sustraído. Bueno, no es un detalle muy curioso, y menos para el que ha andado mucho en el Gran Buenos Aires. Así que no hace falta ir hasta el Antiguo Egipto. Es más barato que una compañía de seguro, igual. Mucho más, desde luego. Señores, vamos a la India a ver qué pasaba. Ahí estaban las leyes de Manú, la ley de Manú, que demuestra que en aquel lugar había muchas cuadrillas de salteadores. En un apartado, la ley reclama que el rey se dedique con la mayor solicitud a castigar todo atentado contra los bienes de los particulares. Y aparecen consejos prácticos, por ejemplo, que el rey, para descubrir a los ladrones y darles su merecido, se sirva de hábiles espías. Estos espías deben asociarse con los ladrones, estar al corriente de sus maniobras y después los delatan convenientemente. Bueno, una porquería. En la India había familias famosas de ladrones. Los Barjak, los Sotorias, los Molongi. ¿Qué tal? ¿Cómo me gusta el nombre Molongi? Para... ¿Ustedes qué familia de ladrones es? De los Molongi. Bueno, yo le pregunté bien. Los otros son los de Bengala. Todos estos que le nombré son de Bengala. Los siguientes son los Ramosi de Bombay y los Karash Bandhu de Jain. Cada miembro de estas familias se dedicaba al robo hasta el fin de su vida, Y cuando llegaba viejo debía incluso aconsejar y dirigir a los más jóvenes en estos asuntos. Este hecho tenía que ver con ciertas vertientes de la teología hindú, conforme a la cual cada criatura se encontraba inevitablemente desde su origen predestinado al bien o al mal. Incluso muchos ladrones de estas familias, al defenderse frente a la ley, arguían que no hacían otra cosa que cumplir con sus destinos que ya estaban previstos en las regiones del cielo. Dice, señor juez, en verdad yo no soy culpable porque este es mi destino, un destino que ha sido decidido para mí desde el cielo. Y el juez dice, es verdad, también es verdad que yo tengo otro destino, que es el que consiste en castigarlo a usted por los robos que ha cometido. Y no puedo hacer otra cosa. Así que iba en cana igual, ¿no? Las cuadrillas más ingeniosas de ladrones de la India eran los que entraban en las llamadas cenanas, con Z, ¿no? Era la parte reservada a las mujeres en las viviendas opulentas. En Grecia le dirían el gineceo. Esto no tiene que ver con el harén, porque se trata del hinduismo. Pero bueno, ahí estaban todas las minas juntas, todas las esposas de un príncipe.
Y entonces estas cuadrillas de chorros afanaban las joyas en esas habitaciones que por lo general estaban en los sitios más inaccesibles de los palacios. Bueno, parece que hacían túneles, eran escruchantes. Abrían una galería subterránea a bastante distancia de la casa, caminaban bajo tierra hasta llegar debajo del piso y recién entonces, bla, 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 entraban por la noche en aquellas dependencias. Y ahí se afanaban broches de piedras preciosas, collares, zarzos, cinturones. Para llegar a ser jefe ilustre de estas cuadrillas era preciso tener la suficiente audacia como para hacer robos muy sutiles. Imagino, por ejemplo, los que podían sacar sortijas y aros y collares que las mujeres llevaban puestos mientras dormían. Y estos ladrones, con mano magistral, robaban y las chicas ni siquiera se despertaban, ¿no? Había otros que desvalijaban caravanas. En ese caso, los ladrones hindúes, ¿no?, tenían una estratagema muy original que consistía en tirarse en el suelo o colocarse en actitud forzada, de manera que sus nervios, que eran nervudos y retorcidos, eran todos tipos flacos, y se esforzaban por parecer árboles. Entonces, imagínese, uno no le va a tener miedo a un árbol. Cuando los de la caravana se acercaban y estaban totalmente desprevenidos, los tipos abandonaban su condición arbórea y se revelaban como lo que eran, claro, unos chorros. Decían, se terminaron tus hazañas, qué sé yo. Te dije que no eran ficus. Pero incluso la policía los veía y decía, bueno, son árboles, ¿qué pueden robar?, ¿no? Bueno, las policías les pasaban por al lado, incluso a veces había vigilantes que se rascaban la espalda, sí, se apoyaban contra algún ladrón, creyendo que eran árboles. Bueno, pasemos a Roma. La cuna de Roma, o sea, el Palatino, fue en principio una guarida de ladrones a quienes Rómulo les había dado asilo y protección. Y estaban allí los sicarios, palabra que aún se usa, y los sicarios alquilaban sus servicios criminales para apuñalar con su sica, así le llamaban a la fariñera, a los enemigos de los hombres políticos. Asesinos a sueldo, ¿no? También había bandoleros romanos que andaban por los caminos y desvalijaban a los viajeros. Estaban muy bien organizados. A veces entraban a Roma en las fiestas públicas y afanaban a todos los mamaos que veían por ahí, ¿no? Por él entraban un 25 de mayo y entre empanada y empanada los robaban a todos. En los primeros tiempos del Imperio Romano, la gente atribuía a ciertos bandidos delicadezas sorprendentes. Es un afán permanente de la gente atribuir a los bandidos una delicadeza que en realidad por ahí no poseen, ¿no? Pero a la gente le gusta que los bandoleros sean personas más nobles que, por ejemplo, los agentes de finanzas. Creencia que es muy difícil de refutar, ¿no?, de todos modos. Los autores antiguos dicen que, habiendo caído un gramático llamado Palemón en una emboscada, viva el gramático Palemón por ahí, vienen los chorros, emboscada, cayó Palemón. Al enterarse los bandidos que el sabio era justamente un gramático, lo pusieron inmediatamente en libertad. Los bandoleros actuales en realidad ya no parecen tener en gran estima el estudio de la gramática, ¿no? Hágase la siguiente experiencia. Estúdiese gramática hasta obtener el doctorado. Luego camínese por barrios frecuentados por los ladrones. En caso de asalto, podrá comprobarse cómo los ladrones se abstienen de toda piedad con el gramático y le roban como si se tratara de un ciudadano común. Se me dirá que es una experiencia cuyo previsible resultado no justifica las arduas condiciones de preparar el experimento. Bueno, qué sé yo. Pasemos entonces a la China imperial. Allí existían cuadrillas que robaban e incendiaban todo a su paso. Quiero decir, algunas cosas las robaban
y otras las incendiaban. ¿No sería bastante absurdo que incendiaran incluso aquellas cosas que habían robado? Uno piensa en este caso, ¿cómo harían para reputar que una cosa había sido robada si todo lo incendiaban? Una vez que le prendió fuego a todo, ¿cómo sabes qué es lo que robaste y lo que no? Bueno, no importa. Existían en la China asociaciones de extraños nombres. Los jinetes que cortan el aire, qué hermoso. Las langostas de vuelo rápido, los hermanos del sable cortante y la más conocida en Hancheu, la que nombramos hace poco, ¿no? La asociación de ladrones en detalles. En la Edad Media, la palabra banda o cuadrilla, designó en un principio una pequeña tropa de mercenarios o ladrones reunidos para marchar bajo una bandera, ¿no? La bandera del jefe que los alistaba, y de allí viene la palabra banda. Brantôme los describió así: vestidos con más descuido que limpieza, llevaban puestas las camisas 2 o 3 meses, sin cambiárselas, digo, ¿no? Llevaban todos marcada la flor de lis en la espalda. Bueno, no era un tatuaje, es la flor que le marcaba a la policía cuando afanaban. También iban desorejados, porque les cortaban las orejas a veces. A los criminales se los marcaba con una flor de lis o se les cortaban las orejas. Era como un registro judicial. Nadie piense que había crueldad en aquello, ¿eh? No. Es un registro como puede ser las impresiones digitales o el DNI. Bueno, dice que cuando Felipe Augusto, de quien hablamos también hace poco, fue a Tierra Santa, mientras estaba ausente, las bandas de ladrones realizaron una gran devastación, que llegó a tal extremo que el rey, para aterrorizarlo a la vuelta, inventó un castigo muy doloroso y humillante. A todo hombre convicto por robo se le untaba la cabeza con pez hirviendo, una especie de cola, ¿no? Se lo cubría con plumas y en tal estado se lo abandonaba en medio de la nada o en el campo para que muriera miserablemente. Bueno, no sé de qué manera iban a conseguir que muriera. Bueno, eso es todo, ¿no? Eso es todo lo que tengo. ¿Cuál le gustó más de todos estos chorros? A mí me parece que los de la India me gustaron. Sí, me gustaron los nombres de la China, y los ladrones egipcios, que por lo pronto permitían que uno siguiera con vida, ¿no? Bueno, y está bien. Discúlpeme. Se habla aquí de ladrones deterministas, o sea, aquellos de la India que le decían al juez: no puedo hacer otra cosa que robar porque tal, así está escrito mi destino. Y el juez: no puedo hacer otra cosa que condenarlos porque así está escrito mi destino. Pero del determinismo y del no determinismo hablaremos en alguna otra ocasión. En este momento me están afanando. Sí, está. Quiero decir que ha venido a descubrirse que todo el público que esta noche ha venido aquí se ha revelado recién. Sí, no como, parecía, pero una plural banda de ladrones. ¿De qué manera lo ha hecho? Bueno, trayendo cada uno de entre sus ropas un tremendo bufoso. Sí, señor. Así que nos están asaltando, lamentablemente no podemos defendernos. Hemos ido a la discoteca y allí por fin vamos a ver un tango que sí habla de ladrones. ¿Qué y cuál es? Habla de un ladrón incurable, y el tango se llama Incurable y dice cosas de ladrones, no dice cosas de otra naturaleza. Claro, de choreo, directamente. De choreo. Y es una historia muy tierna. Es la historia de una mujer que lo deja al tipo por chorro, lo abandona por chorro. ¿Será cierto? Para mí es que no le gustaba. No, bueno. Para mí es que ya le había dejado de gustar. Es un tango muy lindo y muy gracioso que canta ahora mismo Carlos Gardel. El disco lo afanamos de la discoteca. Permiso.